historiador del mundo y de todos los tiempos. ¿Sí sabe cuál es el mejor historiador de todos los tiempos? ¿Quién? Nada. El Evangelio según San Lucas. Ese es el mejor historiador del mundo y de la época, no porque lo diga yo, porque lo dicen los historiadores. El que puso cada detalle, cada letra, nunca la puso por casualidad, dicen ellos, no yo. Eso no me lo estoy inventando yo. Él puso cada letra, cada detalle, cada fecha, cada lugar. Él es el que dice que las 70 semanas se cumplieron de Daniel, pero ese es otro tema. Vamos a leer en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Gracias. Dios bendiga al hermano John y a la hermana Carolina. Y Dios los bendiga una vez más a todos ustedes. No soy mucho de saludo porque me atacan mucho los nervios y como ya los he visto siempre. ¿Me entiende? ¿Lo tiene? El capítulo 16. ¿Lo tiene? Hoy vamos a estudiar la escritura. Tengan la Biblia abierta y estén pendientes y los mando a leer. Verso 17 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifica a tu pueblo, santifica mi vida con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar sobre el infierno de los infiernos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Este es el único testimonio verdadero del infierno, es este. Si nadie habla conforme a este testimonio, no pasa la prueba. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué es la palabra de Dios? La verdad. La verdad. La Biblia es la palabra de Dios
Y la palabra de Dios es la verdad. Sobre esta verdad tenemos que juzgar cada profecía, cada sueño, cada revelación, cada consejo, cada opinión. Todo es y redunda en la palabra de Dios. Jesucristo a nadie le preguntaba cuántas horas, cuánto tiempo. No, a nadie. A nadie le preguntaba eso. Nada más cuando regañó a los 3 que lo fueron a acompañar allá en su momento de angustia. Pero a nadie siempre decía, ¿qué lees? ¿Cómo lees? ¿No habéis leído esta escritura? Siempre. ¿No sabéis lo que está escrito? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que y penetra hasta los tuétanos, las coyunturas y discierne todos los pensamientos y no hay nada que se oculte de su presencia. Si yo te pregunto después que te digo esto, te pregunto, ¿qué es lo que da vida espiritual? ¿Qué me vas a responder? ¿Cómo? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que lo que me da vida espiritual es la palabra de Dios. Yo oro no para tener vida espiritual. Yo me acerco a Dios porque tengo vida espiritual. Porque si la palabra no me vivifica a mí, yo no puedo estar cerca de Dios. ¿Y quién nos vivifica? No dude, no dude. Nos vivifica es la palabra de Dios. Anoche estaba pensando, esto me cayó de sorpresa venir a predicar hoy. Anoche estaba pensando en las personas que oran 3 horas, pero una vez a la semana y dicen, voy a recargar pilas. Voy a ayunar porque necesito recargar fuerza. O sea, están como Thor y como Superman y como Ultraman. Thor tiene que invocar un rayo, Ultraman tiene que ir al sol y Superman también tiene que ir al sol. No, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Jehová, he oído tu palabra y temí. Y empieza a orar Habacuc. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dice la Biblia que cuando le leyeron el libro de la ley a Josías, se rompió los vestidos y ahí fue donde comenzó a orar y a ayunar. La palabra, la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué me va a hacer prosperar? La palabra. ¿Qué me da fruto a mí? ¿Qué me da fruto a mí? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. La palabra es la que produce. ¿Qué pasó el tercer día de creación? Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto según su género. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Ahora, cuando tú tienes eso bien claro, tú vas a orar todos los días. Tú vas a ayunar las veces que quieras, porque quieres estar cerca del Dios de la Biblia. Esa es la diferencia. No se pueden hacer las cosas al revés. No, que yo voy a orar, que usted ve, por eso usted se frustra y dice, pero si ayunaba y oraba, ¿cómo se le destruyó el hogar? Nunca valoró la palabra de Dios. Pero si oraba todos los días y nos acompañaba al matutino y eso le profetizaba a todo el mundo, nunca valoró la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca. Jeremías 23:29.
Nada está por encima de la palabra de Dios. Ni un sueño, ni una profecía, ni una revelación. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. Y el Espíritu dice claramente que en los postreros días, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra. Aquí está la Biblia. Y de verdad, desde hace muchos años, yo no creo en las personas que han ido al infierno y han regresado. No les creo porque ustedes han escuchado el testimonio ese de 8 horas en el cielo. ¿Ah? Sí, que levanten la mano los que han escuchado 8 horas en el cielo y lo enviaron para el infierno. Busquen ahora al hombre otra vez. La guerra. Todo torcido. Ahí se viste como un obispo católico ahora. Está viendo. Pero aquí está el testimonio más contundente de la historia. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo sabe que Él no miente. Nadie puede con nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede. Mire que se van a reunir toda la política mundial contra Él. Ya están diciendo que hay extraterrestres, pero ellos saben que están mintiendo. ¿Y qué dice el ángel a Juan? Mira, todas estas naciones se han reunido, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Después de tanto tiempo de haber leído este pasaje, porque uno tiene que volverse a la Escritura, a lo literal que dice la Escritura. Me doy cuenta que el rico era hijo de Abraham, pero que Lázaro también era hijo de Abraham. Tenían los privilegios del pueblo de Israel, lo tenían. Eso me llamó mucho la atención, que los dos eran simiente de Abraham. Hay otras cosas que me llaman la atención de este capítulo, de este pasaje que leímos, que nos enseña sobre la muerte, que es una realidad. Y me asombra hoy en día, y lo voy a decir con todo respeto, y usted va a decir si estoy equivocado o no. Son pocos los predicadores que hablan sobre la muerte y sobre el infierno, que son doctrinas contundentes de la Biblia. Es más, Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló más del infierno que del cielo. Usted lee los evangelios y Jesús habló más del infierno. ¿Por qué habló más del infierno? Lo lógico es que no quiere que nadie se pierda. Lo lógico es que no es que para que tú... Yo no voy a tomar el agua con tanta azúcar porque me da miedo ir al infierno. No, es para que te des cuenta que Él no quiere que vayas a ese lugar. Pero hoy en día se predica poco sobre la muerte y sobre el infierno. Parece más bien ofensivo cuando uno habla del infierno. Parece más bien que la gente le caen las cosas de sorpresa porque esperaban y dicen, ojalá Dios me dé una palabra, ojalá alguien se me acerque y me ponga la mano y me diga lo que necesito oír. Así no funciona la Biblia, así no funciona nuestro Dios. Dios siempre va a decir lo que nos conviene para liberarnos, para concientizarnos de lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una realidad, es la muerte. El Señor le dijo a Adán, si comes del fruto te vas a morir. La serpiente le dijo que no se iba a morir, que iban a ser como dioses, pero se murieron. Se murieron 2 veces. Se murieron porque la muerte significa separación. Fueron destituidos de la gloria de Dios y luego con el pasar del tiempo envejecieron y murieron. Todos se mueren. Mi hermano murió, mi abuelito se murieron, tu abuelo se murió, tu tío se murió y la muerte es una realidad. Todos nos vamos a morir en algún momento. En algún momento. El problema de esto es
que no se le recuerda mucho a la gente, porque la gente vive como si no se fuera a morir. El malo es malo porque cree que no se va a morir. El delincuente es delincuente porque creen que no lo van a matar. La gente adultera, la gente estafa, la gente hace todo eso porque cree, tiene la mente tan marcada, tan cautiva, que no piensa en la muerte. ¿Vio que no? ¿Ah? No vamos a morir. Pero ya yo les hice una pregunta esta mañana, o sea que usted está confiado de morirse hoy, porque tiene que confiar en lo que Jesús hizo por usted. No me quiero adelantar. Critico mucho, de verdad. Yo de verdad critico mucho esa clase de predicadores que dicen que viene la gloria, que viene la bendición, que Colombia va a cambiar, que Venezuela va a ser mejor que la otra vez, que no, mi hermano, lo que viene es juicio, desgracia, destrucción contra este mundo pecador que se ha levantado contra el Cristo de la gloria. Viene la ruina y la desgracia sobre los pueblos del mundo. Eso lo dice la Biblia. La diferencia es que tú eres el cuerpo de Cristo, redimido con su sangre. Pero lo que pasa es que la iglesia quiere mezclarse, será con el mundo, que quiere predicar un mensaje que está totalmente lejos de la Biblia. La bendición de Abraham te alcanzó a ti porque tú creíste en Cristo. Porque si te morías como estabas antes, te ibas a ir al infierno. Y usted, yo no sé si es inconverso, pero la realidad del mensaje del evangelio es que uno se tiene que arrepentir de sus pecados, porque cuando a uno le llega el momento y uno no se ha arrepentido de sus pecados, se va a ir al infierno. Al infierno es que se va a ir uno si no se arrepiente, todos. Dios nos llama a todos al arrepentimiento. Hoy dice, no, que no hay que predicar ese mensaje, que la gente se sienta culpable. Si cuando Pedro predicó en el Pentecostés, todos aquellos sintieron una puñalada en el corazón, que se compungieron y dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo? Arrepentíos y convertíos. Ya, lo sencillo, pero la arrogancia de la humanidad, la soberbia, la vanagloria de la vida, lo apegado que uno está a este mundo, no lo deja escuchar este mensaje. Dios necesita golpearte el corazón. Dios necesita golpearte el corazón. Porque no somos eternos en esta tierra. Vamos a pasar de este lugar a otro lugar. Entonces, cuando yo veo a las personas que profetizan, que predican, que dicen tantas cosas bonitas, ya caigo en cuenta que nunca te mandan a leer la Biblia. ¿Has visto los videos esos de 5 minutos de gente profetizando? De 6 minutos, de 7 minutos. Ya la gente no quiere ver un estudio bíblico de 40 minutos, de 50 minutos. Ya la gente cuando va a entrar a las redes sociales, primero mira el tiempo que dura el video. No importa el contenido, le importa es el tiempo. Y esas profecías que ruedan por ahí, de que viene gloria o de que viene esto, o después que hubo un temblor, empiezan a decir que Dios sí les había dicho, pero ellos no lo habían dicho antes. Es para cautivar a la gente y alejarla de la escritura, para que las personas no vean la realidad de lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. El estudio del infierno, de los infiernos, es algo que deberíamos considerar. No irnos a interpretaciones o a fantasías, sino a lo que el evangelista coloca parte por parte. Primero, otra cosa que me llama la atención, después que Jesús habla del adulterio, habla del infierno. O sea que los adúlteros se van a ir al infierno. Al infierno. Igual que los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos, los estafadores, los que se echan con varones, se van a ir al infierno. Contundente Jesús. Antes de eso Jesús dice, no va
a frustrarse la palabra de Dios. La palabra de Dios no se va a frustrar. Es decir, Dios no te va a preferir a ti antes que el cumplimiento de su palabra. Dios no te va a preferir a ti antes que el cumplimiento de su palabra. Su palabra se va a cumplir. No es que se tiene que cumplir. Su palabra se va a cumplir conforme a sus planes y sus propósitos. Por eso es importante centrarnos siempre en lo literal que dice la Biblia. Entonces, si nos ponemos a pensar, nadie quería recibir su mensaje y Él les advierte. Él les advierte que con este relato, con este testimonio, porque en ninguna parte, por eso le digo lo celoso que era Lucas con escribir, en ninguna parte dice que es una parábola. En ninguna parte. Y lo lógico es que cuando el Señor usaba las parábolas, usaba casos de la vida real. En ningún momento dijo nada fantasioso. Todas las parábolas de Jesús, parábola lo que significa es un relato al lado de. Eso es lo que significa parábola, una historia al lado de. Como el paramédico. ¿Qué es el paramédico? El que está al lado del médico para ayudarle a asistir ahí y controlar las cosas mientras que el médico se encarga de lo demás. Eso es lo que es una parábola. Una enseñanza, una historia al lado de la enseñanza. Bueno, y él le revela el infierno. Infierno aparece es del idioma español, que lo que significa es inframundo. Porque hay gente que hace alarde y dice que el infierno no existe porque esa palabra no existe en los textos originales. Pero son personas que hablan según la ignorancia. Porque para el infierno los griegos o la escritura griega toma Tártaro, Gehenna y Hades, que son peores, pero siempre es para descubrir el lugar de los muertos. Es un lugar que está en el centro de la tierra. Este testimonio, para ir aclarando las cosas, Jesús lo está relatando antes de la crucifixión. Por eso usted ve que el rico ve a Lázaro en el seno de Abraham, es decir, en el paraíso o en el Seol, que todo estaba abajo. Todo antes de la cruz estaba abajo, nada estaba arriba. Por cuanto todos habíamos pecado, los que murieron también estaban destituidos de la gloria de Dios. Se fueron a un lugar que no era tormentoso, pero estaba lejos de la gloria de Dios. Ese es el seno de Abraham. Y el testimonio es antes de los acontecimientos de la cruz. Vemos que Jesús nos describe ahora a un hombre rico y describe detalladamente a este hombre rico. El hombre rico se vestía de púrpura, es decir, tenía rosca con los romanos, tenía un cargo como político, se vestía de lino fino y hacía todos los días banquetes, fiestas, eran fiestas de todos los días. Vivía era bebiendo y comiendo, invitando a sus compinches, a sus amigos, todos los días. No tenía conciencia de lo que era la ley de Dios y los profetas. Y vivía una vida, como lo dijimos al principio, que él no pensaba que se iba a morir. Había también un mendigo allí, que nosotros hemos leído mucho la historia, que se llamaba Lázaro y estaba lleno de llagas y estaba a la puerta del rico y dice que ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Pero nadie le daba nada, solamente los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, los perros eran más misericordiosos que este hombre rico. Si yo fuera extremista, si yo fuera fanático, como dicen por ahí, yo diría contundentemente que este hombre rico se fue al infierno porque era un mala gente. Un mala gente. No le daba nada a nadie, sobrándole la comida, sobrándole el dinero, sobrándole la bebida, sobrándole las influencias, no le daba nada a nadie. Y cierto que nosotros nos cuidamos del adulterio, cierto que nosotros nos cuidamos de la fornicación, de la pornografía, cierto que nosotros nos cuidamos hasta de mentir,
pero nos cuidamos de ayudar a alguien que de verdad lo necesite. Así como decimos, voy a ayunar hoy, somos capaces de decir, voy a apartar 20,000 pesos y al que vea más pobre en la calle le voy a ayudar a comerse algo conmigo, pero no le voy a decir a nadie. Somos capaces de eso, de pensar en el pobre, porque la Biblia lo dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Pensamos en alguien o decimos nada más, voy a ayudar a alguien hoy. No a alguien que me pueda pagar el favor, no. No a alguien que me pueda invitar a su casa cuando yo lo invite a la mía. Hay gente que está molesta con otros porque no lo invitaron a la partida de torta. Molesta. Usted sabe que estoy diciendo la verdad. Hay gente que se molesta porque no le invitaron al niño a la torta del amiguito. No importa la excusa que sea. Gente que se molesta porque no los invitaron a los 15 años. Siempre nos reímos de un sobrino que ya está grandecito, porque en mi tierra hay una señora muy buena gente con mi mamá. Cuando un momento así de necesidad, le llevaba queso, le llevaba plátano. Y entonces un día cumplió años alguien allá y el sobrino mira y calcula, no, si fulana trae para acá plátano, queso, nos van a dar torta. Y dice que pasó para allá con un plato de torta, él mismo me cuenta, que pasó para allá con otro plato de torta. Y le dijo, abuela, a nosotros no nos van a dar torta. Deja que yo cumpla años para que vea. Deja que yo cumpla años. El problema de esto que nosotros los adultos a veces actuamos peor que los niños. Porque no nos queremos olvidar de que son cosas que no trascienden en nuestra vida. Lo que trasciende en nuestra vida es ayudar a los pobres. Lo que trasciende en nuestra vida es que el cristianismo se basa en eso. Ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, ayudar al necesitado, ayudar al enfermo, tenderle la mano al que no nos puede pagar. Tenderle la mano al que no nos puede pagar. Se fue al infierno porque era mala gente. Vestía bien y eso no lo libró del infierno. Tenía influencias políticas y no lo libró del infierno. Tenía aguardiente parejo y no lo libró del infierno. Nada nos va a librar del infierno sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ni siquiera nuestra forma de comportarnos nos va a librar del infierno. Ni siquiera nuestra manera de actuar, de vestir, nos va a librar de la condenación. Es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Pero como digo, no quiero adelantarme. El pobre también murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Debería ser peligrosa esa trayectoria ya, porque el rico se fue directo, pero los ángeles agarraron a Lázaro y lo llevaron hasta allá y lo aseguraron. No sé qué pasará. La Biblia dice que hay vida debajo de la tierra. No sé qué habrá allá, ni me lo quiero imaginar. Porque si están debajo de la tierra, muy bonitos no son. Escúcheme esto. Los dos murieron, porque la muerte es una realidad, ya lo dijimos. Yo dije que si eres extremista, estoy diciendo que el rico se fue al infierno por mala gente. Eso lo estoy diciendo, soy yo. Y Lázaro también murió. La muerte nos toca a todos. Ninguno se fue al infierno por ser rico. Por eso le dije que aquello era opinión mía. Y ninguno se fue al cielo por ser pobre. Ahorita vamos a ver por qué uno se fue al cielo y el otro se fue al infierno. Dice que el verso 23 dice que vienen las consecuencias del tormento.
Y quiero compartirle algunas cosas que tengo aquí. Dios, lo dijimos, que es un Dios de oportunidad. En Ezequiel 33:11, el Señor dice, quiero que usted esté claro aquí, porque algunos sufren de culpa, algunos sufren de complejo, algunos se sienten indignos. Quiero que usted se ponga claro en esto. Dios no quiere que usted se pierda. Pero Dios no es ni el ídolo de nadie, ni la marioneta de nadie, ni es alguien que podemos manipular. Dios no es un Dios con pensamientos humanos, no. Dios más bien se rebaja para hablarnos a nosotros de tal manera que nosotros entendamos. Tiene que usar eso que llaman el idioma antropomórfico, algo así. O sea, que habla de manera que nosotros le entendamos. Pero Dios no es un viejito de barba blanca que tiene todo el poder, no. Dios es superior a todo eso. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Él siempre quiere que la humanidad se salve. Y entonces vienen las preguntas que te están pasando por la mente. Pero si es que, ¿por qué dejó que Adán comiera del fruto? ¿Por qué dejó que David le quitara la mujer a otro? ¿Por qué dejó que Jacob tuviera 4 mujeres? Hermano, Dios está por encima de eso. Y cada pasaje de eso tiene una lección. Y cada lección es que toda decisión personal tiene consecuencias. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios le dice a Israel en Jeremías 35:15, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros que os volváis de vuestros malos caminos. Dios no complace maldades. Dios no complace pleitos. Dios no complace rencores. Por eso yo no creo mucho en esos mensajes de que lo que te hicieron un día en esa iglesia, ellos van a ver cómo te voy a bendecir y ellos van a quedar humillados. Hermanos, todos somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, bautizados en agua, bautizados en espíritu. Somos de Cristo. No somos una congregación de enemigos. No somos una congregación de estratos, es que le dicen aquí a las clases sociales. Nosotros no nos medimos por un número. Nosotros nos medimos por la misericordia del Hijo de Dios. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que voy a sufrir, lo voy a sufrir por amor al Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Mire la revelación que tiene Él. Él no dice el cual se entregó por todos nosotros, sino que dice el cual se entregó por mí. Porque esa es la revelación que tenemos que tener. Que Jesús murió por mí. Que tú eres mi hermano solamente porque Él hizo eso en nosotros. Que nos miramos de lejos y decimos, ¿será que ese fue el orejón que predicó la otra vez allá? Y bueno, vamos a saludarlo, pero nos mueve algo nos mueve, y es el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. No puede haber división entre nosotros, no puede haber clases sociales entre nosotros, porque para Dios todos somos iguales. Jesús murió por el homosexual, Jesús murió por las lesbianas, Jesús murió por los brujos, Jesús murió por los satanistas, Jesús murió por todos nosotros. No hay clases sociales para el Cristo de la gloria. No hay clases sociales. A veces no se te puede invitar a algo porque no cabían. Ahí lo dijo el hermano, una explicación sencilla. Uno no puede pensar por las personas, porque uno no puede dejarse envenenar del maligno. No puede uno dejarse quitar la palabra de Dios, el propósito de Dios, la vida que Dios nos ha dado por simplemente sospechas. Pablo reprende eso, no anden en malas sospechas. No se estén irritando entre ustedes mismos, porque esas cosas lo hacen son los hijos de las tinieblas. No se menosprecien unos a los otros. Considérense, si alguno se cree algo, bueno, baje un escalón, iguálese al otro.
pero no trate de formar clases sociales dentro de la congregación, porque Dios no va a tomar eso por justicia. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre está pendiente. Es que lo que más me impresiona del libro de los Reyes acerca de los hombres malos, ¿qué dice la Biblia? A la verdad no hubo alguien tan malo como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero cuando Elías le profetizó, ¿qué pasó? Se puso a llorar como un niño, se rompió la ropa, no quiso comer. ¿Y qué pasó? El cielo le habló a Elías y le dijo: ¿no viste cómo se ha humillado acá? Bueno, regrésate ahí y dile que eso no va a pasar en sus días, sino en los días de sus hijos. Dios solamente acepta un corazón contrito y humillado. Nunca digas que Dios te rechazó. Nunca digas que Dios no estuvo allí para ti. Nunca digas eso, porque han sido los pecados que han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Porque el que se humilla, Dios siempre lo va a escuchar. ¿Por qué usted cree que son esos juicios de Dios? Porque ¿cuántos gritaron en el temblor? Ah, gloria a Dios, menos mal. Pero usted cree que el más bravo ahí le tembló el bigote y dijo: Dios mío. Claro. Allá un hermano me preguntó, estábamos trabajando y me dijo: Juanito, ¿por qué nos echamos a reír cuando tembló? Bueno, varón, ahí tenéis la señal de la salvación. Pues no hubiese caído todo esto encima, ya sabemos que tenemos paz con Dios. Pero otros no tienen paz. ¿No vio ese video que se volvió viral de esa muchacha que el desespero la saltó por la ventana y hasta ahí llegó su vida? Porque un simple temblor para el que está lejos de Dios es algo terrible. Así que mi hermano, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Este hombre se da cuenta de tantas cosas bonitas cuando es demasiado tarde. Primero, alzó sus ojos. Ahora sí tenía tiempo de ver en el infierno. Antes no veía ni siquiera la necesidad de alguien que me imagino que a veces le daría un puntapié para quitarlo de la puerta. Lo confundiría con los perros. Fuera aquí, Firulais. No lo veía. No veía a sus hermanos, y en lo que andaba sus hermanos no podía ver, no tenía visión. Pero se le ocurrió mirar cuando ya no había remedio. Miremos lo que está pasando en nuestro entorno. Miremos lo que está pasando con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Miremos un momentico. ¿Sabía usted que el único que manda a detener a las personas es Dios? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y también Jesús dice: mirad las aves del cielo. O sea, ponte a mirar las aves. ¿Y qué pasa cuando uno está mirando las aves? Llega alguien y dice: ¿qué le pasa? Apúrese, deje de estar mirando pajaritos. Pero si Jesús dijo que miráramos los pajaritos, míralos. Primero, no trabajan, no hilan, no tienen necesidad. Vuestro Padre las alimenta. Deténganse un momento a mirar. Deténganse un momento a ver. Hay gente que habla de la visión, y lo digo con respeto porque hasta uno también lo dice, pero que dice que la visión es declarar que eso va a ser de nosotros porque nosotros miramos. Pero yo creo que la visión es estar claro de la realidad que acontece. ¿Qué le pasa al pastor? Lo veo bien vestido, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué estará pasando? ¿Qué le pasa a mi hermano? Porque también somos, como digo, pero a veces el hermano más sencillo quizás tenga una liberación con que tú le preguntes: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo tu semana hoy? ¿Cómo estuvo tu día? Tienes que tener tiempo para mirar. Porque Jesús no aplaude el trabajo de todos los días. Jesús no aplaude eso.
Jesús no aplaude la riqueza. Jesús la cargó contra los ricos. ¿Lo ha leído los evangelios? Jesús la cargó contra los ricos. Jesús le dijo a la gente, cuidado de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Parece que ese mensaje de la prosperidad es totalmente diabólico. Y no voy a justificar al Señor. No voy a decir, pero tenemos que trabajar. No, no lo voy a decir porque Él no lo dice. Él dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras. Es más, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque si lo haces al revés, eres como los gentiles, como la gente del mundo, eres un mundano. Así dice el Cristo de la Biblia. Este hombre miró cuando era demasiado tarde. Y luego vemos aquí que pudo ver a Abraham y pudo ver a Lázaro. Y entonces dio voces diciendo, Padre Abraham, se le ocurrió clamar cuando era demasiado tarde. ¿Sabes que hay oraciones que ya no van a resultar? ¿Sabes que antes de la oración podías darle un correazo a tu hijo? ¿Sabes que antes de la oración podías jalarle la oreja cuando le viste un cigarro en la boca? ¿Sabes que cuando llevó una bicicleta robada y no le preguntaste de dónde había sacado esa bicicleta y quién se la había dado? Hay oraciones que son demasiado tarde y hay oraciones aquí que van a ser demasiado tarde. Tienes que tomar acción. Tienes que tomar la decisión. Porque después la oración va a ser demasiado tarde. Mi hermano, estamos en peligro todos. Tenemos un enemigo. Tenemos un mundo que nos está arropando, que no quiere nada del evangelio. Y como no te puede destruir a ti, va a destruir a tus hijos. Se va a ir en contra de tus hijos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13? Cuando el dragón vio que no pudo con la mujer ni acabarle con su hijo, se volvió contra los que quedaron allá para destruirlos. Tienes que cuidar a tus hijos. No importa las leyes del gobierno. La Biblia está por encima de las constituciones y las leyes de los gobiernos. Mucho lo siento por los que tengan partidismo político. La Biblia está por encima de todas las leyes. Es más, la Biblia supervisa las leyes porque les dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. La Biblia está por encima de eso. Y Dios te ha dado a tus hijos y son tu responsabilidad, Biblia y corrección, antes que venga el día malo, porque una oración, te lo voy a decir otra vez, una oración no lo va a solucionar, porque tuviste tiempo de corregir las cosas, tuviste tiempo para no entrar en esa casa, tuviste tiempo para no aceptar esa cita, tuviste tiempo, una oración no lo va a cambiar. A este hombre comenzó a clamar cuando era demasiado tarde. Es que lo dice la Biblia en Hebreos 3:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis maravillas. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. Vuélvete a la Escritura. Ese es el Dios que sabe hacer las cosas, el de la Biblia. Vuélvete a la Escritura. Lee más la Biblia. Lee más la Biblia. Porque él clamó y era demasiado tarde. Y mire lo que dice aquí. Le dice a Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pidió misericordia cuando él no tuvo misericordia de nadie. Comenzó a pedir misericordia
cuando él no tuvo misericordia de un solo hombre, porque es que no se le estaba exigiendo que ayudara a los demás, sino al que tenía ahí cerquita. Pero no tuvo misericordia de él. Y dice que ahora sí quería que Lázaro le hiciera favores. Ahora sí quería que Lázaro le hiciera favores. Ahora sí quería que él lo ayudara. Que los papeles se voltearan y que Lázaro lo ayudara. Te ruego, ten misericordia de mí. Tengo sed. Quiero que lo envíes a él. Quiero que lo envíes a él. Cuando era demasiado tarde. Ya era tarde para toda esta clase de clamor. Ya era tarde para toda esta clase de peticiones. Y se dio cuenta, y Jesús nos revela que el infierno es un lugar de tormento. Pero ¿sabe lo que me llama la atención de este rico? Lo que me llama la atención de este rico, que ni en el infierno creía en Dios. Leímos el pasaje, ¿verdad? En ningún momento dice Dios. En ningún momento dice Señor. En ningún momento dice eterno. Nunca se quiso referir a Dios. La gente se va a ir al infierno con todo y orgullo, mi hermano. La gente dice, por eso es que vio que yo no creo en los testimonios del infierno por eso, porque los demás dicen, no, que allá sí claman a Dios. Mi hermano no clamó a Dios en ningún momento. Y fíjese tan maldad que había en él, que lo voy a dejar para lo último. Entonces Abraham le explica que hay un consuelo para los que sufrieron. Sí, porque hay un consuelo para los que sufren. Un consuelo en la eternidad. Hay gente que Dios quiere que pase por el sufrimiento. Esa es la realidad. Hay gente, Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios quiere que nosotros pasemos por alguna situación de sufrimiento. Todo el mundo sufre, hermano. Antier vi a un señor comer y comió solo. Nadie le daba la comida en la boca. Con sus muñecas, porque no tenía manos las dos. Y yo hasta las manos las tengo cortadas trabajando con las manos. Y el Señor come y come y comió tranquilo, bebió jugo tranquilo. Y mi ropa está más arrugada que la ropa que tenía él puesta. Entonces, Dios pasa a la gente por el sufrimiento. Dios la pasa por el sufrimiento. Dios la pasa. Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, no pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sea como tú quieres. Y Dios lo pasó por el sufrimiento. Lo pasó. ¿Y qué? Después le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero lo pasó por el sufrimiento, lo pasó. Entonces, que yo te diga que Dios no te quiere hacer sufrir, te mentiría. Es más, me gustan las oraciones de los salmos, porque los salmistas, yo creo que en los salmos, en el libro de los salmos, sale una vez nombrado Satanás. Y es para usarlo como instrumento de juicio. Una sola vez creo, una o dos veces. Pero lo demás, el salmista, todos los salmistas decían, Jehová, ¿hasta cuándo permitirás que esté así? Jehová, te clamo a ti de día y de noche y no me respondes. Ojalá nosotros hiciéramos oraciones así. Bueno, nosotros hacemos oraciones que están a veces lejos de nuestro corazón. Padre, yo te proclamo, Padre, yo sé que tú lo vas a hacer. Tan fácil. Los salmos dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Por qué no me oyes? Así son las oraciones de los salmos. Las oraciones de Daniel, de Nehemías, son oraciones que deberíamos tomar como ejemplo. Y este hombre no tenía conciencia de Dios en el infierno.
Es decir, que según nuestro Señor Jesucristo, en el infierno no hay conciencia de Dios. Lea el pasaje, léalo varias veces y se dará cuenta que no hay conciencia de Dios. Eso lo dicen los demás, que dicen que se fueron al infierno para después imponer sus propios pensamientos y sus falsas doctrinas. Mire lo que encontramos aquí. El consuelo de Dios para los que sufren va a ser extraordinario. El consuelo de Dios para los que sufren va a ser extraordinario. Ahí vemos el libro de Apocalipsis, todo lo que los santos del Altísimo van a vivir. Todas esas recompensas maravillosas y celestiales, porque así como el infierno es real, el cielo es muy, muy real. Por eso le dije que no tenga miedo, porque si usted cree que Jesús murió y resucitó, y usted está seguro de eso es que depende la salvación. Romanos 10:6. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la Biblia, mi hermano. Esa es la Biblia. Lo demás lo hace el Señor en nosotros. Y aquí quiero resaltarles esto. Abraham le dice que hay una cima con S es un abismo grandote, infinito. Eso es cima con S. Cuando es con C es una montaña. Entonces, Abraham le dice que no se puede, que no lo va a ayudar, que él perdió la oportunidad estando en la tierra. Entonces él le dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estaba pensando en la familia, pero Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, ellos tienen la palabra allá. Esa palabra que Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí de manera contundente. Y tienen también a los profetas, a los que los están llamando al arrepentimiento. Fíjese lo que Abraham le está diciendo. Tienen la palabra de Dios para salvarse. Tienen la Biblia en este caso para salvarse. Tienen la Biblia, la Escritura, para moldear su vida, su carácter, para tomar decisiones, hacer oraciones, para juzgar cualquier situación. Tienen la Escritura. ¿Y sabe qué le dijo este hombre en el infierno? Le dijo que no, que la palabra no, que mejor una revelación, mejor que se levantara alguien de los muertos para que le creyeran, que la Biblia no, la Biblia no hace falta. Le dijo descaradamente: no, padre Abraham, envía a alguien de los muertos y van a creer. Pero no iban a matar al otro Lázaro, hermano, cuando Jesús lo resucitó de entre los muertos. Conspiraron para matarlo. Le dijo: no, nadie se va a persuadir si se levantan de los muertos. Tienen a Moisés y a los profetas. Jesús resucitó y se le apareció a 500 personas. De esas 500 personas, 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo ese día en el Pentecostés. Ese día, de como una población de 1 millón o casi 2 millones de personas en Israel se convirtieron, fueron en la predicación de Pedro 5,000 en una parte, 3,000 en otra parte, 8,000 personas de 1 millón que tenía la nación en ese tiempo. ¿Ah? Ni con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pudieron creer. Es la Escritura la que va a formar tu vida. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, por cuanto desechaste el conocimiento, le dice, te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. Yo no tengo compromisos, dice el Señor, con los que no están pendientes de mi palabra. Dios no tiene, hermano,
Es tiempo de vivir la vida real. Dios no tiene compromisos con los que rechazan su palabra. No crean que yo agarro a mi hijo y le echo un baldado de la sangre de Cristo y agarro los demonios también y los quemo con la sangre de Cristo. No, 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 no. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Samuel le dijo a Saúl, si hubieses guardado la palabra de Jehová, Jehová hubiese confirmado tu reino. Y ahora, por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey. La obediencia a la palabra, es más, voy a ser más bíblico. Dios le exige a su pueblo es leer. Porque uno no tiene esa capacidad de obedecer a Dios. Es por el poder del Espíritu Santo que estamos aquí. No, no, en serio, es por la presencia de Dios que estamos aquí. Mire, usted le hace caso a ese señor que está allá, es por el poder de Dios. Porque algunos le llevan ya 40 años hasta en el evangelio. Y si usted llega a decir, ¿qué me va a enseñar a mí ese niño? Dios le va a enseñar a usted una lección. O sea, estoy dando un ejemplo, no vaya a pensar que es una profecía. Sí, por si acaso. Entonces, lo que le quiero decir y lo que Dios le quiere decir es que se vuelva a la Escritura. Este necio pensó que las riquezas lo iban a salvar. Este necio pensó que el dinero iba a sobornar, no sé, a Abraham, no sé. Él pensó mal, porque cuando uno está lejos de la Biblia, uno piensa mal, uno enseña mal, uno aconseja mal. Uno hace todas las cosas malas, pero Dios dice en su palabra, y quiero que lo tenga en Isaías 66, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas por mí fueron hechas. Creo que dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El infierno de los infiernos es saber que tuviste la Biblia en tu mano de todas diferentes versiones que siempre dice lo mismo, que no hay ninguna cosa que le choque a uno en estas traducciones. A mí ninguna traducción me choca, ninguna. La leo igual, la predico igual. A veces por allá se quedaron asombrados porque estaba leyendo una versión católica. Mi hermano, la palabra de Dios, nadie puede con la palabra de Dios. Ni siquiera los que la han intentado falsear han podido con la palabra de Dios. Y es la palabra que Dios te dice otra vez, que te vuelvas a ella. Que te vuelvas a la Escritura. Que te vuelvas a eso que sostiene el universo. Es la Biblia. Biblia es lo que está pidiendo hoy en día. Es diabólico decir, ¿de qué me sirve tener conocimiento? Sirve de mucho. Dios no se va a olvidar ni de ti ni de tus hijos. Sirve de mucho. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Usted sabe que el que nos exige ser teólogos es Dios. Dios no nos exige ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Dios nos exige ser teólogos, porque eso es lo que significa teología, el conocimiento de Dios o el estudio acerca de Dios. Jeremías 9:27, alábese en esto, o 24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Alábese en esto el que me conozca. Y lo que me impresiona más de Jonás es eso, que no quería ir a Nínive porque él conocía a Jehová. Usted ha leído el capítulo 4 de Jonás. Ese hombre le dice a Jehová, Jehová, esto no era lo que yo te decía estando en mi tierra, que tú eres un Dios bueno y misericordioso y que te dueles del castigo. Mire ese hombre cómo usa el conocimiento de Dios. No quería predicarle a Nínive porque sabía que se iban a arrepentir y Dios lo iba a perdonar. Este mensaje no es para enviarte al infierno.
Este mensaje es para que te libres del infierno confiando en todo lo que dice la palabra de Dios. Esa fue la oración de Jesús en Juan 17. Lo que pasa es que a la gente le gustan los mensajes bonitos sobre la unidad y el amor, pero él empezó Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Espero que... Yo no le voy a hacer llamado al altar. Yo no le voy a hacer llamado al altar porque necesitas tener una relación personal con Dios. En secretico, tú a solas con Dios. No te olvides de los pobres. Le voy a decir, uno no debe hacer alarde, pero esto lo digo con base. No podemos ayudar a todo el mundo, pero solamente ayudar a una persona nos hace bienaventurados. A una solita persona. No es que usted ahora va a decir, ahora me voy para el de uno y voy a repartir. No. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Dice Jesús, hasta un vaso de agua. Y no vaya a saber usted que ese andrajoso sea un ángel disfrazado ahí que le vaya a pedir agua. Porque algunos sin saberlo hospedaron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado